Buenas, soy Ariel y voy a explicarte de forma resumida cómo vamos a trabajar a lo largo de tu proceso de recuperación. En este vídeo vamos a explicar cómo se va a desarrollar el proceso y cuáles son los objetivos en función de la fase en la que nos encontremos. La explicación más detallada la iremos haciendo de forma progresiva, conforme avancemos en el programa y realicemos ajustes en la planificación. Pero aquí vamos a establecer una visión general para entender los conceptos clave. El proceso se divide en fases. Esto no significa que vayamos a cumplirlas de forma rígida, ya que es muy probable que adaptemos cada una de ellas a tus necesidades individuales. Lo que sí es imprescindible es comenzar desde el inicio, con el objetivo de construir una base sólida y cumplir unos criterios mínimos. A partir de ahí, la progresión será más rápida o más lenta en función de tu evolución, sin prisa. La fase inicial es fundamental, ya que sus principales objetivos son reducir el dolor y reducir la inhibición muscular. Este concepto va a ser clave durante todo el programa. Nos referimos a la inhibición muscular artrogénica, un mecanismo reflejo del sistema nervioso que actúa como protección tras una lesión o cirugía, reduciendo la activación de la musculatura periarticular, que es la musculatura que está relacionada con la rodilla o que rodea la rodilla, y especialmente haciendo hincapié en el cuádriceps. Esto puede provocar una debilidad y atrofia a nivel de la musculatura y también una menor capacidad de contracción voluntaria, dificultando así la rehabilitación. O sea, una menor capacidad de contracción voluntaria a nivel de la musculatura. De que tú quieres contraer y por mucho que tú le mandes la orden de contraer, digamos la musculatura no llega a responderte. Este es un aspecto que muchas veces se pasa por alto y que explica por qué algunas personas tienen dificultades en fases más avanzadas de la rehabilitación, no solo en este programa, sino en rehabilitaciones generales. Si no se reduce esta inhibición desde el inicio, es habitual que el cuádriceps no desarrolle suficiente fuerza, masa muscular ni control. Y como consecuencia, en fases más posteriores aparecen molestias o inseguridad al realizar ejercicios más demandantes, debido a la persistencia de esta inhibición generalmente asociada al dolor o en fase más temprana a la inflamación articular. Por tanto, en la fase inicial buscamos reducir el dolor y eliminar la mayor cantidad posible de esta inhibición. Además, trabajaremos en la recuperación del rango de movimiento de la rodilla. Aunque no todas las personas presentan limitaciones, este trabajo sigue siendo beneficioso para asegurar una movilidad adecuada. Otro objetivo importante es desarrollar la capacidad en rangos articulares medios. En esta fase no se busca trabajar con carga elevada ni en rangos extremos, sino en posiciones más cómodas, donde sea posible reducir el dolor y mejorar la activación del cuádriceps. Esto permite comenzar a construir una base sólida sobre la que progresar. Dentro de esta fase inicial, el programa se organiza en 3 etapas progresivas. En la fase 1 se realiza un único entrenamiento 3 veces por semana. El objetivo es mantener la simplicidad, evitando introducir demasiadas variables que puedan generar confusión. Se incluyen ejercicios de calentamiento y preparación, y al final de la fase se establecen unos criterios de salida que deben cumplirse antes de avanzar. De esto ya hablaremos durante el proceso. La fase 2 mantiene la misma estructura, con un único entrenamiento. Perdón, que no lo veis. Bueno, perdón, me he pasado. La fase 2, aquí. La fase 2 mantiene la misma estructura, con un único entrenamiento realizado 3 veces por semana y sus correspondientes criterios de progresión. El tiempo necesario para avanzar varía según la persona, por lo que es fundamental respetar el ritmo individual. En conjunto, la fase inicial consta de 3 etapas con la misma frecuencia semanal, es decir, 3 veces por semana. Cada una tiene unos objetivos concretos que, una vez alcanzados, permiten avanzar hacia la fase intermedia. Unos criterios concretos refiriendo a los criterios de salida de cada una de las fases. En la fase intermedia, ahora sí, que me he ido antes, ahí. En la fase intermedia se mantienen los objetivos relacionados con la reducción del dolor, aunque no se espera su desaparición completa. Es decir, que seguramente cuando pasemos a esta fase intermedia aún queden resquicios de dolor. Es posible que haya desaparecido y también es posible que siga habiendo. Además, en esta fase se introduce un mayor énfasis en el desarrollo de la fuerza y la masa muscular, especialmente en cuádriceps, isquiotibiales y glúteos. Eso no significa que en la fase anterior no hayamos ganado algo en estas variables, pero no es un objetivo principal de la primera. O sea, es un objetivo más enfocado en esta fase intermedia.
También se incorporan progresivamente movimientos dinámicos, incluyendo trabajo pliométrico desde niveles básicos hasta más exigentes. Es decir, aquí, cuando sea posible, empezaremos a meter un poco de pliometría muy suave, muy básica, e iremos progresando. Ampliaremos también el rango de movimiento y también se incrementará la demanda mecánica a nivel de la musculatura y estructura, priorizando el desarrollo de la fuerza y la masa muscular. Es importante no apresurarnos en esta fase, porque una base sólida en términos de fuerza, control y tolerancia a la carga facilitará enormemente el éxito en la fase avanzada. Es decir, esta fase, una vez pasemos a la fase intermedia, es, digamos, la verdadera fase de base. Tipo, aquí es donde más trabajo y más tiempo realizaremos con el objetivo de que una vez salgamos de esta fase, todo sea, digamos, un camino de rosa. Que no va a ser así, porque la siguiente fase es una fase muy demandante, pero ya puede ser que lleguemos a ella muy bien. También vale, me he quedado por aquí. En cuanto a levantar más peso, hablando ya de la rehabilitación, en cuanto a levantar más peso no implica necesariamente que la rodilla está preparada para tolerarlo de forma segura. Es decir, puede ser que en esta fase ya os veáis bien y queráis, por ejemplo, hacer una sentadilla con 100 kilos y puede ser que mováis los 100 kilos, pero a lo mejor la rodilla no está para levantar esos 100 kilos. Es importante, a nivel práctico, la fase intermedia se estructura en 3 entrenamientos diferentes a lo largo de la semana, junto con un bloque específico de pliometría que sigue una progresión adecuada. Una progresión estructurada. Esto se diferencia de la fase 1, o sea, de la fase inicial. La fase inicial son siempre las 3 mismas sesiones y en este caso solo hay una fase, no hay fase 1, fase 2, fase 3. Y lo que pasa es que las 3 sesiones son diferentes. Y al igual que en fases anteriores, se establecen criterios de salida que deben cumplirse antes de avanzar. En cuanto a la fase avanzada, ya empezamos con la chicha, se centra en maximizar la fuerza, la masa muscular y la rigidez tendinosa. Y para ello se introducen métodos más exigentes como isométrico de alta intensidad contra una resistencia fija, es decir, lo que yo en muchos casos escucharéis llamarlo como isomax, o el que lo escriba así. Es un isométrico overcoming creo que también se le dice en la literatura. Y eso, hacer un isométrico, o sea, hacer la máxima fuerza que puedas contra una resistencia que no puedes vencer. Y también seguramente utilizaremos ejercicios excéntricos supramáximos, que es, por ejemplo, en una extensión de cuádriceps subiremos con las dos piernas todo el peso que podamos y luego quitaremos una de las piernas y bajaremos solo con una. Eso hará que al bajar solo con una, esa pierna se lleve mucho más trabajo en una fase excéntrica. Ya lo explicaré más detalladamente cuando lleguemos. Y además, en esta fase también tendremos un trabajo pliométrico, que será un trabajo pliométrico de mayor intensidad. Vale. Vale, ese mensaje lo quiero dejar para después. Vale. También trabajaremos patrones de movimiento más complejos y incluiremos también acciones y gestos de desaceleración, ya que estas desaceleraciones representan una de las mayores demandas para las rodillas y son claves para la vuelta al rendimiento, tanto al deporte como a la vida diaria. Y el objetivo final de esta fase avanzada no es solo recuperar el nivel previo a la lesión, sino en la medida de lo posible superarlo. Esta fase también se organiza en 3 sesiones semanales junto a un bloque completo de pliometría avanzada, que es decir, sería como una fase intermedia, pero a más. Es importante entender que este programa de rehabilitación a nivel de esta fase representa un nivel muy alto de exigencia. Puede ser un nivel de que incluso deportistas de alto rendimiento o deportistas de élite por temas de su deporte no puedan llegar a alcanzar. No por falta de capacidad, sino por limitación de tiempo o porque estos deportistas, por ejemplo, al no poder permitirse dejarse completamente la práctica deportiva porque viven de ello o todo eso, es muy posible
que no puedan llegar a esta fase o esta fase les genere demasiada demanda que no puedan compatibilizar con su práctica deportiva. Entonces, en estos casos pues se van creando adaptaciones y son casos especiales. Pero por esto, que no completar todas las fases no debe interpretarse como un fracaso, sino como parte del proceso individual. Es muy posible que una persona que se dedique 100% únicamente a esta rehabilitación pueda llegar a esta fase, le cueste y la pueda terminar. O pueda desenvolverse muy bien aquí. Pero si cuando lleguemos a esta fase, por ejemplo, ya estamos en la práctica deportiva, ya hemos vuelto a práctica deportiva, o por cualquier cosa, no es, no está, no termina de adaptarse completamente con la práctica deportiva, es muy posible que el trabajo de esta fase no lo hagamos a rajatabla como está pautado. Eso no hay ningún problema, se adaptará. En cuanto a lo largo de todo el programa, la progresión debe ser constante, adaptada y consciente, que de eso nos encargaremos de hacerlo conforme iremos, o sea, conforme vayamos hablando. Y es completamente normal que haya fluctuaciones en el dolor y en el rendimiento. Es decir, que es muy posible que un día estemos en este nivel de dolor y otro día simplemente por existir estemos en este. Tipo, y que al día siguiente, de repente, de no poder casi doblar la rodilla, al día siguiente estemos otra vez aquí. Que eso nos moleste un poquito a subir escalera. Que las fluctuaciones a nivel de lesión de rodilla es muy normal en fase más inicial y en fase más avanzada. Y igual, en el rendimiento, puede ser que un día nos encontremos súper bien con los ejercicios y puede ser que otro día nos moleste todo. No muchísimo, pero que nos moleste. Es completamente normal. De todas maneras, esto ya lo iremos comentando y recordando y viendo si realmente es por la historia natural o porque hay algo que se nos escapa. De acuerdo. Cositas más que quiero comentar. Eso. Que por ejemplo, no lo he comentado, que factores como el descanso, la alimentación, el estrés o la carga diaria de trabajo, estudios, deporte, actividades, influyen directamente en estas variaciones de molestias, de dolor, de sensaciones. Sentirse bien durante unos días no implica haber completado la recuperación, igual que del mismo modo que un empeoramiento puntual no significa un retroceso definitivo. Son oscilaciones normales dentro del proceso. Por ello, es fundamental mantener una actitud equilibrada evitando tanto el exceso de confianza como el desánimo. Es decir, que porque estemos unos cuantos días súper bien, no nos vamos a ir a correr una maratón. Y porque unos días nos encontremos peor, no significa que de todo lo que hayamos conseguido en el tiempo que hayamos trabajado, hayamos vuelto al principio. Y por esto, que con el contacto, con el seguimiento y el contacto que tenemos, iremos ajustando la carga cuando sea necesario y continuaremos avanzando con constancia y con el criterio que es clave para que tengamos una evolución favorable. Y que ya se me olvidaba, de todas maneras, tener el documento, estas frases son subrayadas, son en relación a lo que estábamos comentando ahora mismo.